Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Os agradezco que estéis aquí, que confiéis con nosotros, porque hoy empezamos el ciclo 10 de charlas ferroviarias. Y hoy empezamos a lo grande. Vamos a cruzar el charco y vamos a tener dos ponentes que nos van a versar sobre dos temas muy diferentes. El primero en intervenir va a ser Alejandro Genico Lenoy y el segundo Alejandro Melo. Melo, gran viejo y conocido nuestro, nos va a hablar sobre el estilo neomudéjar en las estaciones españolas y Genico nos hablará sobre el Museo Ferroviario de Puebla. Alejandro Melo no lo tengo que presentar, ya lo conocemos bien y más que recordar su presentación anterior, quisiera comentar que tras ver un artículo suyo de Maquetren, del Al-Ándalus, le pareció un nombre extraño para un tren, que gracias a sus padres pronto quedó resuelto. Tras la fascinación por él, por el amor a la historia de España de su madre y a la vieja serie del legado andalusí, comenzó un periplo en el que además empezó a amar la música medieval y entre las que se encuentran, como no, piezas de la época andalusí. La inquietud, los libros, sus conocimientos de geometría le permitieron no solo poder estar aquí para hablarnos de parte del legado musulmán, que es el que vamos a tener hoy en la segunda charla, y que todos, bueno, la mayoría de los que estamos aquí la tenemos por nuestras venas, aunque no lo sepamos, sino también le ha llevado hasta decorar su piso con motivos geométricos basados en el arte hispano musulmán. Alejandro, buen conocedor de España en todas sus facetas, a pesar de su lejanía, nos transmite algo que todos conocemos, que el tren es una afición muy adecuada y didáctica para jóvenes y espera que con el esfuerzo de todos, los niños y jóvenes, entre ellos los españoles, se sientan atraídos por el tren y su historia tras ver que a otros iguales les atrae y les gusta. Y esto puedo dar fe de ello porque Alejandro está haciendo posible que muchos de esos jóvenes ya versados y bien formados estén aquí como ponente. Como ponente es Alejandro Genico, que es un bachiller de 18 años, estudiante de ingeniería y oriundo de la ciudad de Puebla. Pese a su juventud, dedica parte de su tiempo a dar recorridos guiados por el Museo Ferroviario de Puebla y a revisar diversas actividades lúdicas y didácticas dentro del mismo a modo de guía y cronista. Alejandro se inició muy joven en el mundo del ferrocarril. Forma parte de un grupo de jóvenes mexicanos de amantes del ferrocarril, algunos de ellos ponentes de charlas ferroviarias, con un alto nivel de compromiso con el ánimo de compartir y aprender conocimientos del mundo ferroviario. Todos ellos son un ejemplo de cómo con un trabajo bien hecho del mundo del ferrocarril es un campo que con puertas abiertas para todos. Y con un ejemplo nos quitan la idea de que este es un hobby de viejos. Como sabéis, para poder llevar a cabo la grabación de la charla necesitamos, de acorde a la legislación de protección de personas y datos que tenemos en España y la mayor parte del mundo, vuestra conformidad, Alejandros. Entonces, para que el vídeo resultante pueda ser grabado y colgado en nuestros chats y vuestro canal de YouTube. Así pues, Alejandro Melo y Alejandro Génico, ajustándonos al protocolo de la Ley de Protección de Datos, os preguntamos, ¿nos autorizáis a la captación de imágenes de vuestra persona en fotografía o vídeo con o sin voz durante el transcurso de esta charla telemática y asimismo a utilizar el material fílmico que provea en la grabación total y o parcial, registros de voz, opiniones, declaraciones, comentarios y reacciones para su divulgación y o publicación en el canal de YouTube de Charla Ferroviaria? Alejandro Génico. Te autorizo. ¿Autoriza? Vale. Alejandro Melo. Ya saben que de por sí siempre sí. Pues chicos, estáis en el aire. Alejandro Génico, te doy la palabra, ¿de acuerdo? Y le pido a todos los demás que por favor quiten los vídeos y el micrófono. Después de que Alejandro Génico termine su charla, que va a durar una media hora, vamos a abrir el micrófono para poder hacer preguntas unos 10 minutos para ya después pasar a la charla de Alejandro Melo. Génico, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por saludos. Buenos días a todos los que nos ven desde México y creo que buenas tardes a todos los que nos están viendo desde el otro lado del mundo. Así que bueno,
Me presento nuevamente. Soy Alejandro Conenoir, un estudiante de ingeniería de 18 años y aparte soy un gran aficionado y entusiasta en los ferrocarriles y los trenes en general, que dicho gusto hoy lo reflejo en esta presentación. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, presentado por un servidor. Ahora vamos con lo primero de lo primero. ¿Qué es? ¿En dónde está? El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos es un espacio dedicado a estudiar, a, a conservar y a difundir el legado ferroviario, siendo su sede en la estación más antigua que se preserva hoy en México, inaugurada en 1869, hace casi 155 años. Su ubicación se encuentra en la capital del estado mexicano de Puebla. Ahora vamos con otro que sigue. Estamos en Europa aproximadamente en la primera mitad del siglo XIX, en la que en aquellos años, tras la primera revolución industrial, apareció lo que es la máquina de vapor y los ferrocarriles, que en aquellos años estaba comenzando a tener una gran notoriedad, tanto como social, política y muchas más, ahí en Europa. Y obviamente aquí en América no se podían quedar atrás, y México no fue una excepción, por lo que en el periodo de entre 1824 y 1857, en México se otorgaron diversas concesiones para construir un camino de fierro con la intención de conectar el Pacífico con el Atlántico. Pero debido a la inestabilidad política de la época, muchos de estos proyectos no lograron concretarse. Hasta que llegamos, hasta que llegamos al 31 de agosto de 1857, en donde se le otorga una concesión al señor y empresario don Antonio de Escandón. Cabe destacar que este señor era un empresario con una compañía de diligencias, de carruajes, por lo que al construir un ferrocarril vio una gran oportunidad de incrementar sus ganancias. Y, y este ferrocarril fue el ferrocarril mexicano de México a Veracruz y con su demanda a Puebla y a Jalapa también. Y en este mapa de aquí abajo podemos apreciar, apreciar la ruta que va desde México hasta Veracruz y sus respectivos ramales de Jalapa y Puebla. Construcción. Ahora avanzamos hacia los 1860, en donde comienza a construirse en la man de Puebla y en la respectiva estación de ahí. En este caso aquí podemos apreciar una fotografía de la época de la estación en lo que es su última fase de construcción. Esta fotografía es aproximadamente en primer semestre de 1869. Y en el que, bueno, hago una pequeña observación que en esta fotografía en lo que más podemos observar que en lo que imperaba en aquellos años unos carruajes que indirectamente están contribuyendo a lo que más tarde nos desplazaría y desbancaría como el transporte principal de la época, en ferrocarril. Sobre la estación podemos decir que es un estilo arquitectónico de carácter neoclásico, con un almohadillado en sus columnas y vanos en medio punto, característicos de la época en los periodos del presidente Benito Juárez. Y ya llegando hacia agosto de 1869, estaba terminada en Ramán y así como estación de Puebla, para que en 16 de septiembre de 1869 sea inaugurada por el presidente de la República de aquel entonces, el licenciado Benito Juárez. Que bueno, obviamente al ser un evento que iba a contar con la presencia del presidente de la República en aquel entonces, obviamente era un evento organizado a bombo y platillo, por lo que contaba con un riguroso protocolo lleno de muchas actividades.
que entre ellas, una de estas actividades era la presencia de una banda sinfónica que iba a reproducir algunas piezas musicales. Pero debido a que a ese día, en día 16 de septiembre, estaba lloviendo, por lo que en plan original de escuchar las interpretaciones en el museo, perdón, en la estación, se cambió hacia el Teatro Guerrero, que en donde se interpretaron varias obras musicales. Una de ellas, la Sinfonía en Locomotiva del compositor mexicano Venecio Morales, que más adelante voy a hablar que tiene que ver esta orquesta sinfónica con un evento que se realiza hoy en día en el museo. Y hay una anécdota que cuenta que tal pieza musical fue tanto en agrado de la audiencia que le solicitaron a la misma orquesta si podía tocar una vez más dicha sinfonía, cosa que así sucedió al día siguiente a las 4 de la mañana. Con la inauguración de esta estación, el presidente Benito Juárez lograba consolidar su poder en la ciudad de Puebla, que era conocida por ser mayoritariamente conservadora. La zona ferroviaria de Puebla. La estación del ferrocarril mexicano en aquellos años se estableció en una zona alejada del centro de la ciudad para no interferir con el tráfico urbano y la circulación. Pero en esa misma zona donde se instaló la estación, en periferias cercanas, en años siguientes, fueron apareciendo diversas estaciones de otras compañías. Como por ejemplo, en 1881 se estableció una estación del ferrocarril urbano o industrial de Puebla. En 1893 se estableció una estación del ferrocarril mexicano del sur y al último, en 1894, la estación del ferrocarril interoceánico. Que bueno, de estas tres estaciones yo las escogí porque son las más destacadas. Obviamente hubo muchas más estaciones de ferrocarriles, como del ferrocarril o el ferrocarril carbonífero, el ferrocarril a San Martín, o el ferrocarril de Izúcar de Matamoros. Ahora llegamos al siglo XX, en donde se puede decir que la primera década del siglo XX fue un año aceptable para la zona ferroviaria en Puebla. Todo esto cambió hasta 1910, que fue en el año en el que inició un conflicto armado en la Revolución Mexicana, siendo la primera víctima de todos estos estragos la estación del ferrocarril interoceánico, ya que en agosto de 1914 a la ciudad de Puebla arribaron las tropas carrancistas, en la que estos fueron conocidos por causar muchos estragos, desastres y vandalismos a toda la ciudad de Puebla, cuando que la estación de ferrocarril interoceánico no fue en excepción. Fue quemada con la intención de evitar que llegaran otros trenes cargados de grupos revolucionarios. Este es el inicio del declive en la zona ferroviaria en Puebla. Ya avanzamos más a los años 30, en 1937, que es cuando se hace la expropiación de los ferrocarriles que eran de propiedad extranjera, se nacionalizan. Y en el aspecto de Puebla, la estación del ferrocarril interoceánico que todavía funcionaba, deciden todo el flujo de pasajeros y mercancías que recibía esta estación pasarla a la estación del ferrocarril mexicano. Así quedando la estación del interoceánico únicamente para mantenimiento y reparaciones del equipo. Porque cabe destacar que de todas las estaciones que hubo en la zona, la interoceánico era la que tenía los mejores talleres. Y mientras, aquí podemos observar lo que es un plano de los patios y estación del ferrocarril mexicano, el ferrocarril mexicano del sur del año de 1915, donde podemos apreciar a grandes rasgos lo que es esta parte de aquí, la estación y andenes del ferrocarril mexicano, algunas bodegas. Este pequeño recuadro que tenemos aquí arriba es lo que era la estación del Mexicano del Sur, y estos cuartos de aquí arriba eran los departamentos de intendencia de la estación del ferrocarril Mexicano del Sur. Cabe destacar que de todo esto ya es poco lo que se conserva, únicamente existiendo hoy en día la estación del ferrocarril mexicano
en los departamentos de intendencia, ya que casi 100 años atrás, 1869, fue construida en las afueras de la ciudad, pero resulta que casi aproximadamente 70, 80 años fue creciendo tanto la mancha urbana que cuando en un principio estaban en las afueras de la ciudad, ahora estaban dentro de la misma ciudad, por lo que la presencia de ferrocarriles se obstruía con la circulación vehicular, por lo que entonces en el año de 1974, a las afueras en aquel entonces de Puebla, porque hoy en día ya no son las afueras, ya también es dentro de una ciudad, se construye una nueva estación y unos nuevos patios, conocidos como Puebla Nueva. La construcción de estos nuevos patios marcó en abandono y cese de actividades en la estación del ferrocarril mexicano. La quedar ha sido entre los años de 1974 a 1988. No queda en el ferrocarril mexicano, fue sede de diversas cosas, como tianguis, hogar para gente en situación de calle, parques, central de autobuses, y menciono que durante su época en la que fue parque era conocido como el Parque Alameda, en el cual durante estos años en gobierno del estado inició un plan para plantar árboles en toda la ciudad con fines ambientales y todo eso. Y por eso es que hoy en día al ir al museo, una de las cosas que se puede notar es que tiene una gran cantidad de árboles. Ahora llegamos a 1977, en donde aparece una asociación civil, el Club Amigos del Ferrocarril, teniendo como presidente del club al ingeniero Francisco Lagunes y como su ayudante al señor ferrocarrilero Enrique López. Que uno de los objetivos de este club era crear el Museo Nacional Ferroviario con la sede original en la estación del ferrocarril en San Lázaro, en la Ciudad de México. Pero debido a algunos percances, como no fue el sismo de 1985 y un incendio que terminó de devastar y afectar a la estación inhabilitándola como para hacer la sede del museo, fue que se ponen a pensar si qué otra opción quedaba. La otra opción fue en la estación del ferrocarril mexicano en Puebla. Así que entonces, como en club y con el apoyo de Ferrocarriles Nacionales de México, ponen manos a la obra para así finalmente el 5 de mayo de 1988 queda inaugurado oficialmente el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, siendo su primer director el señor Edmir Satín Peña. Hoy en día, quien lleva la dirección del museo es la señora Teresa Márquez Martínez. Esto aquí es donde acaba, por así decirlo, la prehistoria del Museo Nacional, o sea, sus antecedentes, inician la historia del museo. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las piezas más destacables que cuenta el museo entre sus colecciones. Aquí tenemos a la locomotora Nacionales de México número 1150, construida por la American Locomotive Company de clase GB20, teniendo una configuración de acuerdo a la connotación White 208, 2 ruedas de guía, 8 ruedas motrices y ninguna rueda de arrastre, teniendo como escantillón de vía estándar de 1425 milímetros, construida en 1921 e ingresando al museo en 1989. Sobre esta locomotora, cabe destacar que perteneció a un grupo de 54 locomotoras. Estas 54 locomotoras fue en primer lote de locomotoras adquiridas por los ferrocarriles mexicanos después del conflicto bélico de la Revolución Mexicana. Y esta locomotora se mantuvo trabajando en diversos estados en la República para finalmente en 1963 ser dada de baja y posteriormente rescatada por el Club Amigos del Ferrocarril, quien la mantuvo activa en varios eventos o excursiones realizados por el mismo club. Por ejemplo, esta foto de aquí arriba es de uno de estos eventos.
Estas dos fotos de aquí son como se encuentra la locomotora hoy en día. Y esta foto de aquí abajo es en la misma locomotora con su aparición en la serie spin-off de El joven Indiana Jones. Locomotoras Nacionales de México 650. Construida por la Panway Locomotive Works de clase E1, teniendo una configuración de 260, 2 ruedas de guía, 6 ruedas motrices y ninguna rueda de arrastre, siendo de vía estándar, construida en 1889 y construida en 1900 y ingresando al museo en 1988. De esta cabe mencionar que cuando llegó a México no llegó directamente para ser parte del sistema de los ferrocarriles. En realidad llegó a México comprada por un particular, trabajando en el ferrocarril de la hacienda de Mozolongo, para ya en 1920 incorporarse al sistema de nuevos ferrocarriles nacionales de México, y ahí se mantuvo trabajando en diversos lugares, hasta que en 1955 fue dada de baja y teniendo el mismo trato que con la 1950, siendo rescatada por el Club Amigos del Ferrocarril y estando en varios eventos o funciones organizados por este mismo club. En esta foto de aquí abajo es cuando la locomotora se encontraba en Durango allá en el año de 1955. Esta fotografía fue tomada por Major Hopfeller. Mientras tanto que en esta foto hay algo que me imagino que se puede apreciar a simple vista, que es que está pintada de unos colores bastante inusuales para una locomotora de vapor. Incluso uno podría llegar a pensar que se trata de una locomotora de circo, de una caricatura, o de qué se trata. Bueno, en realidad sucedió que en 1984 esta locomotora apareció en un comercial de Nescafé y por alguna razón los, los directivos de Nescafé, el departamento de marketing de aquel entonces, decidió que fuera pintada con estos colores tan extravagantes. Aquí arriba podemos apreciar otra aparición en la 650 en los medios, sino que ahora ya no se trata de un comercial, sino ahora en una película. En el 2005 esta locomotora en la 650 apareció en la película La leyenda del Zorro, protagonizada por el actor Antonio Banderas, para después regresar de nuevo al Museo Nacional, que es donde descansa hoy en día. Esta foto es de cómo se encuentra hoy en día en la locomotora. Locomotora Occidentales de México número 2, construida por la HK Porter Company de clase B, teniendo una configuración estándar de 060, teniendo únicamente 6 ruedas motrices, siendo de vía estándar, construida en 1942, ingresando al museo 60 años después, en el 2002. Cabe destacar que esta locomotora llegó a México en calidad de segunda mano, ya que en un principio comenzó a trabajar en el Cuerpo de Transportes del Ejército de los Estados Unidos de América, trabajando en una base militar de California. En esta foto de aquí abajo no es la locomotora en sí, pero es para darse una idea de cómo lucía una locomotora en sus inicios, que se ve radicalmente diferente a como luce hoy en día, careciendo de tender y contando con tanques laterales, para ya después ser modificada a como se conoce hoy en día. Ya a México llegó para trabajar en lo que es el ferrocarril occidental de México, un ferrocarril que se encuentra que se encontraba en el estado mexicano de Sinaloa. Y allí se mantuvo hasta que en el 2002 dicha locomotora formó parte de los festejos del centenario de la modernización del puerto de Veracruz, en donde uno de los invitados especiales de dicho evento fue Su Majestad el Rey Carlos III de Inglaterra, que aquí no podemos apreciar en esta fotografía, teniendo a Su Majestad el Rey y por el otro lado a la locomotora, para en ese mismo año ingresar al Museo Nacional de los Ferrocarriles, que es donde se encuentra hoy en día. Hay un comentario que esta locomotora
anualmente es la protagonista de otro evento que se realiza en el museo que platicaré más adelante. Hay una curiosidad sobre esta locomotora. Es que esta locomotora cuenta con una hermana gemela que se encuentra hoy en día en Sinaloa. Pero resulta que esta locomotora en el Museo de Puebla cuenta con el tender de su hermana, que se encuentra en Sinaloa. Mientras que su hermana en Sinaloa tiene tender que le corresponde a esta locomotora. Una pequeña curiosidad, un dato curioso sobre esto. Ahora vamos con la locomotora SBC, Sonora Baja California, número 2203. Construida por la Electromotive Division de clase FT, tiene una configuración BB, o sea, teniendo truck. Tengo entendido que allí en España los trucks les dicen buggy, teniendo unos trucks o buggies de 2 ejes. De vía estándar, construida en el año de 1944, ingresando al museo en 1998. Esta locomotora también llegó a México en calidad de segunda mano. En un principio comenzó a trabajar en Estados Unidos en el ferrocarril de Northern Pacific para en 1964 ingresar junto con su unidad B, que lamentablemente no se conservó, en servicio de pasajeros al ferrocarril de Sonora, Baja California. Esta locomotora también es protagonista de otro evento que se realiza en el museo que platicaré más adelante. Y asimismo, esta locomotora recientemente fue el centro de atención entre la comunidad poblana de un reciente evento que ocurrió el 7 de noviembre del año pasado, en el que se realizó un pequeño viaje del Museo de Puebla hacia la Estación Nueva, hacia Puebla Nueva, en el que fue el centro de atención de todos los transeúntes que se encontraban durante el paso de esta locomotora. Fue un pequeño evento, pero bastante significativo para la comunidad ferroaficionada y ferroviaria en general en México. Ahora pasamos con la locomotora de Ferrosur número 9102, construida por la General Electric de clase U23B, teniendo una configuración BB igual que en la anterior, teniendo un sub o un buggy de 2 ejes. Siendo de vía estándar, construida en 1975, ingresando al museo en 2019. Esta locomotora perteneció a la clase de las locomotoras U23B que consistían de la serie de 9100 a la 9129 que llegaron a México entre marzo y junio de 1975. Esta locomotora se puede decir que tuvo un periodo relativamente corto de vida. Aquí en esta foto, de aquí abajo, podemos apreciar la locomotora pintada en su esquema original en el enigmático esquema naranja verde olivo. Y una curiosidad que aquí podemos ver es que en el frente posee un rectángulo color azul. Este símbolo era parte de un lenguaje de símbolos usado por los ferrocarriles nacionales de México en la etapa de la privatización de los ferrocarriles. Este tipo de lenguaje era usado para que eran determinadas figuras geométricas con determinados colores, servían para asignar todo el material ferroviario existente a distintas zonas o a las empresas particulares que se iban a quedar. En este caso, en rectángulo azul, significa que se iban a Ferrovalle. Y también otra cosa que cabe destacar de esta locomotora es que hoy en día es la única locomotora de su tipo que se encuentra hoy en México. Y que su rescate y conservación fue una colaboración tanto entre aficionados, entre el Museo Nacional y entre la empresa particular Grupo México o Ferrosur, Ferromex, para así finalmente ingresar al museo en el año 2019.
Y recientemente, en abril de este año, se inició un proyecto de restauración con el fin de regresar al nivel operativo esta locomotora, que aquí podemos apreciar en esta imagen y abajo una foto de la primera jornada de restauración, un gran hecho que aconteció entre la comunidad. Ahora vamos a hablar de otro departamento del museo que también merece que nos mencionen en esta presentación. Se trata nada más y nada menos que del Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. Básicamente este departamento del museo es en donde se alberga todo en acervo y archivo que posee el museo en lo que se refiere a fotografías, documentos, planos, revistas, libros, todo lo que tiene que ver afín con ferrocarriles. Y posee un importante acervo documental de la historia de los ferrocarriles aquí en México, que en el año 2015 el Comité Mexicano de Memoria del Mundo por parte de la UNESCO le otorgó el registro Memoria del Mundo al CEDIF. Y hay otra curiosidad que en el edificio que aquí podemos observar es el edificio, era lo que era la estación de la griega que se encontraba en Querétaro. Y fue interesante el proceso de traslado de la estación que se encontraba en el estado de Querétaro hacia la ciudad de Puebla. Ahora vamos a hablar de uno de los eventos que he mencionado anteriormente respecto a la locomotora occidental de México número 2 y a la Sinfonía de la Locomotora de este señor Meneses Morales. Que bueno, Sinfonía Vapor es un evento que se realiza anualmente a finales de año. Este año va a ser a finales de noviembre, en el que es un evento que todos tienen que ver una vez en su vida, por lo menos. Porque lo interesante de este evento es que hay una banda de orquesta interpretando piezas musicales que tienen que ver que están relacionadas con los ferrocarriles, mientras que la locomotora se mueve y silba al son de la orquesta. Un gran evento muy, muy encantador. Ahora vamos con otros eventos que también se realizan en el museo, que en este caso son las noches de museo y día de trenes. Noches de museo consiste básicamente en que cada determinado sábado de mes, por las noches se enciende la locomotora que había mencionado antes, la 2203, con el fin de que la gente pueda conocer el funcionamiento de una locomotora y conocer su cabina, en donde al ingresar por parte del personal del museo recibe explicaciones sobre los controles y otros detalles técnicos sobre la locomotora. Y día de trenes, que en esencia es lo mismo que las noches de museos, solo que cada último domingo de mes se realiza un evento en donde se hace acceso hacia alguno de los diversos coches con los que cuenta el museo, o se realiza un pequeño recorrido con la locomotora Coahuila y Zacatecas número 10. Estos son algunos de los diversos eventos que organiza el museo. Ahora vamos con mi labor, con lo que hago yo en el museo, que se trata de un voluntariado básicamente. Mi voluntariado lo inicié hace aproximadamente 2 años, en septiembre de 2022, en donde en un principio fui asignado a la Subdirección de Conservación y Restauración del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en donde en un principio yo solía acompañar a los técnicos, a los ingenieros, a los maestros,
ayudarnos en los procesos de restauración o mantenimiento del material con el que se cuenta ya. En este caso, aquí aparezco cargando la farola de una de las locomotoras que se encuentran allá en el Museo Nacional, siendo parte de su instalación. Y no solo eso, sino en el museo inconscientemente encontré una oportunidad para potenciar mis habilidades sociales, ya que al tener que estar yendo de lado a lado por el museo, luego me toca convivir con los visitantes y así. En esta fotografía de aquí aparezco con unos visitantes de origen tailandés, que para mí fue todo un reto, ya que con ellos, con el único idioma en el que me comuniqué con ellos fue con el inglés. Fue todo un reto para mí hablar con ellos. Y no solo ellos, también he convivido con otros visitantes extranjeros como daneses, franceses, estadounidenses, así como misma gente del interior del país, como Veracruz o de otros estados. En el evento que termino de mencionar, que son las noches de museo, yo tengo una costumbre de asistir vestido como ferrocarrilero, con mi overol, mi paliacate, mi reloj reglamentario y una gorra, en el que mi función era que en esos eventos yo me ponía a vigilar para que en la fila que hacía la gente para ingresar a la locomotora no hubiera algún colado. Entonces yo siempre, aquí como se ve en esta foto, estoy al lado en la escalera, hasta que en una ocasión en la noche de Museos de febrero de 2023, se me acerca una niña de como unos 5 años y me dice con un tono muy bonito: disculpe, señor, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y pues por mí no hubo problema, accedí. Y ya nos tomamos una foto y ya. Se me acerca otro niño diciéndome lo mismo. Y pues por mí no hubo problema, también accedí y nos tomamos una foto. Pero ese simple hecho de tomarme la foto con los niños desencadenó una serie de eventos que se comenzaron a acercar, no solo niños, también adultos a tomarse fotos conmigo. Y puedo decir que al momento en el que yo ingresé a hacer mi voluntariado, jamás me esperé, fue bastante inesperado y puedo decir que es una sensación bastante gratificante, me llena, es una sensación de orgullo en la que me hace sentir que todo lo que estoy haciendo de cierta forma está trascendiendo, vale la pena hacer todo eso. No, es una emoción muy bonita, la verdad, es algo que me hace sentir que con esto me siento, a pesar de mi corta edad, por así decirlo, satisfecho con todo lo que he hecho. Así que antes de finalizar con mi presentación, me gustaría agradecer al Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, a la dirección del museo por darme la oportunidad de ingresar como voluntario. Asimismo, agradezco a Alejandro Melo por hacerme la invitación a dar esta conferencia y al Club de Charlas Ferroviarias por darme esta oportunidad de presentar ante ustedes y también a otros clubes como el Club Amigos del Ferrocarril, Club Amigos del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, Reservación Ferroviaria, Aficionados División Puebla, a Joaquín Sanabert, a Isabel Bonilla, entre otros más, por haberme apoyado en la investigación y realización de esta presentación. Y sin más por el momento me despido y gracias totales a todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a iniciar una pequeña ronda de preguntas, más o menos 10 minutos. Entonces os pido a todos los escuchantes que si tenéis alguna pregunta, pues ahora es un momento antes de que comience su charla Alejandro Melo.
Génico, yo tengo para ti un par de preguntas, mientras se arma la gente. La primera pregunta es, desde el punto de vista de material y que se utilizó en el inicio de la creación de los ferrocarriles en México, por lo que he visto, se utilizó material americano, ¿verdad? Sí, en su mayoría, bueno, ya para el siglo XX fue americano, pero en un inicio era material de todos lados, de Europa, americanos, sí. Ah, muy bien. Y una pregunta, ¿en las obras participaron solo personal mexicano o, por ejemplo, como en Estados Unidos, participaron los chinos? Tú ya sabes lo que la pregunta va por ahí. ¿Cómo, porque eso es una obra de este tipo, requiere una gran mano de obra, ¿cómo fue toda esa infraestructura? ¿Te suena? ¿Cómo que a la obra? No entiendo. Me refiero a la obra cuando se instalan las vías, se construye todo lo que es la infraestructura, Ah, sí, los edificios, todo este tipo de historias asociado. sí. Pero claro, vosotros empezabais de cero. Entonces, lógicamente, teníais muy cerquita, ¿no? De lo Mm, que era la zona de California, donde, bueno, pues había toda una infraestructura en mm, aquella época, ¿no? Y vosotros tenéis que empezar a hacerla allí. Entonces, mi mm. pregunta es, ¿vino gente de Europa o fue gente que vino de allí a ayudaros? ¿O fueron autóctonos de México todo el mundo? ¿Me explico? No, no, en un principio, en todo lo que es el siglo XIX, sí, sí llegó a México bastante gente de tanto de Estados Unidos, como de Europa, como Inglaterra, Francia, a asesorar y a influir en la construcción de toda la infraestructura. Ya para el Ah, siglo XX, ujú, como, como mencioné anteriormente, que en la época de la nacionalización de los ferrocarriles, en el 37 ya se comienza a reemplazar todo en personal extranjero por, por el personal mexicano, que para esos años ya estaba bastante capacitado para asumir los dones en los extranjeros. de acuerdo. Oye, hay una cosa que tengo una duda, porque he estado viendo, por ejemplo, la 650, Ujú. que tienes foto de ella con una chimenea que me recuerda la chimenea que se utilizaba para quemar turba y para quemar madera. Sin embargo, después la he visto modificada con una chimenea que me recuerda el carbón. ¿Es correcto esto? Es decir, primero se empezó a quemar turba y madera y después se terminó quemando carbón con estas locomotoras. Con esta locomotora tengo entendido que siendo un principio comenzó teniendo una combustión a base de madera o carbón y ya después transicionó al chapopote. Bueno, Ujú. aquí en México se le conoce como chapopote, creo que en España lo conocen como alquitrán. Ah, sí, sí, bueno, sí, Mm, sí, correcto, es correcto lo que dice, sí. ¿Mm? ujú, Vale, vale. Sí, es un residuo del petróleo, ¿no? Ahí tenéis sí, mucho petróleo y el último residuo después del fuel oil, pues es eso, ¿no? El alquitrán o chapapote, ¿eh? ujú, Bueno, también se le ujú, llamaba chapapote a lo que se recogía en las playas cuando hay un siniestro con un buque tanque, ¿de acuerdo? Con un petrolero lo que llega flotando, que es petróleo realmente, pero como es pastoso, como el chapapote vuestro o como el alquitrán, aquí también se le suele llamar chapapote a ese tema. Tengo otra pregunta. La 650, por cierto, me recordaba mucho a otra locomotora que se utilizó en la película del Regreso al Futuro, la tercera. La escena sí, final, ¿te acuerdas? Me recordaba sí. No, a esa loca. no, locomotoras distintas, nada que ver. Sí, sí, pues me recordaba, no sé si era por la decoración. Y para terminar, mira, oye, que si alguien más quiere preguntar, que levante la mano. Yo estoy aquí, cosas que he anotado durante tu charla. Ujú. Vamos a ver, lo de la sinfonía de vapor que has comentado, que me parece una idea genial y maravillosa. Sí, Esther, después de que hable yo, te paso la palabra, si te parece bien. Ve abriendo el micrófono, Esther. Lo que te quería preguntar ahora era si esa sinfonía hay vídeos o algo, porque si existieran vídeos o tienes link que pudiera, sería muy interesante que en el canal vamos, que tenemos abierto de Museo Ferroviario, lo pusiera para que pudiéramos ver alguna sinfonía, si existe vídeo o documento sonoro, ¿sabes? Sí, sí existe Pues, todo, pues video. si eres tan amable, pon algún link ahí para que podamos acceder a ello después de la charla. ¿Te Ujú, parece bien, sí, Alejandro? así es. Bien, Esther, tienes la palabra, puedes hablar cuando quieras. Vale, muchas gracias.
Estoy estudiando Historia, el último grado, el último curso del grado de Historia aquí en Madrid, y estoy haciendo un TFG sobre el uso del ferrocarril en la Revolución Mexicana. Entonces, me gustaría hacerte dos preguntas. Principalmente, si en Puebla hay alguna locomotora que participó en esta revolución, porque has mencionado algunas que, por ejemplo, la 1150, que fue en el 21, pero no sé si habría alguna anterior que participase en la guerra. Sí, bastante. En sí, todas las locomotoras construidas antes de 1910 en el museo participaron de una u otra forma en la revolución, sí, bastante. ¿Y sabrías algún número, alguna matrícula? Es que he intentado investigar, pero no he encontrado nada, entonces no sé si podrías facilitarme alguna, si tuvieras ahí, si no, pues... En el museo está la locomotora FCM 40, la... ¿Sí? La misma locomotora 650 como mencioné. Vale. También está la locomotora Coahuila Zacatecas número 10, entre algunas que hay en el museo, porque obviamente en México se conservan muchas más locomotoras que participaron en aquel conflicto bélico. ¿Y el museo tiene algún tipo de documento que pueda investigar y usar para el trabajo? ¿O... Seguramente. Vale. ¿Como planos o las características de los trenes? ¿Cómo? Sí, en plan, algún tipo de plano que muestre las características del tren o cómo está formado. Sí, yo tengo algunos planos que hablan sobre las características de algunas de las locomotoras en las que hablé. Podría ser que en el grupo, en el chat de charlas ferroviarias, si es que estás ahí, pueda mandar ahí los planos de estas locomotoras. Si no, pues te facilito mi correo electrónico, como quieras. Sí, también. Déjame anotarlo. Si quieres te lo pongo en el chat y así es más fácil. Esther, puedes seguir en contacto directo, no solamente con él, sino con todos los aficionados al ferrocarril y a lo que estamos viendo, dándote de alta, si te apetece, en el chat de museos ferroviarios. Si eso es así y te interesa, te tendría que dar de alta, porque yo no te tengo en mi base de datos. Es necesario que estés como tu perfil en mis contactos, ¿de acuerdo? Entonces, si estás interesada y te interesa, te puedo dar de alta y ya tendrías acceso al de museos ferroviarios o al de charlas ferroviarias, si te interesa también, a los que desees. Bueno, ¿De acuerdo? de momento me queda así, gracias. Nada, pues sin problemas, ninguno. ¿Has terminado, Esther? Sí, Alejandro luego Sí, me es que pasa... hay otro Sí, escuchante que ya quiere he terminado, entrar. no te preocupes. Gracias. Venga, pues nada, gracias a ti, Esther. Alejandro, tienes la palabra. Sí, precisamente complementando lo que acaba de comentar la señorita Esther, hay un libro bastante completo. ¿Sí me oyen? Se te oye perfectamente, Alejandro. Bueno. Hay un libro bastante completo que de hecho tengo en mi posesión, en mi poder, nada más que lo tengo en otra casa. De hecho, señorita Esther, le voy a dar el título. A usted le va a llamar mucho la atención y le va a funcionar muchísimo con lo que está haciendo. El libro se llama Los ferrocarriles en la Revolución Mexicana, del escritor Francisco Javier Gorostiza. Editorial Siglo XXI, Editores México. Es de tapa dura. Precisamente habla de todo de toda la intervención ferroviaria que hubo aquí en el país en ese evento bélico. Le va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias. Y en esencia, Bien. eso es lo que voy a comentar. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, acaba de colgar Luis, un gigante puente, un enlace que no lo he leído muy bien, pero debe de ser también de algo... sí.
creo que es de la Sinfonía de Vapor, sí, ha colgado un enlace. De todas formas, aparte del enlace que ha colgado Luis, sigo pidiéndote, por favor, Alejandro Génico, que si tienes alguna historia y averiguado, lo cuelgues también para tenerlo completado. De todas formas, Luis, cuelga también este enlace por Museo Ferroviario, si eres tan amable. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Perdón, Luis, ¿estabas hablando? No, que de acuerdo, que lo haré. Vale, muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos un poco apresurados, lógicamente. Si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda, siempre tendremos el chat que he comentado de Museo Ferroviario para que ahí contactéis con Alejandro Génico y podáis hablar de este tema y donde también Alejandro va a compartir algunas cosillas que ya hemos estado hablando anteriormente. Puebla fue siempre un lugar importantísimo en la comunicación en México. Desde tiempos prehispánicos era un punto de cruce para venir del Golfo hacia el centro de México. Recordaremos 1869, es apenas 2 años después del triunfo de la República. Después de largos años, o largos por lo menos se nos hicieron seguramente a los mexicanos que vivían entonces, de invasión francesa, México logra expulsar al invasor. Y Juárez trae la República nuevamente a la Ciudad de México, reinicia sus labores y una de las labores más importantes tenía que ver con el impulso a la economía. Puebla era punta de lanza en muchos sentidos, igual que el Valle de Orizaba y todas estas zonas que estaban llenas de fábricas y de fábricas textiles con muy avanzada maquinaria ya. Entonces era como el complemento ideal. Llegaba el ferrocarril e impulsaba eso que ya teníamos como un adelanto tan importante y eso hacía que a los ojos de todo el mundo se considerara la república como una república progresista, dispuesta al cambio y es sin duda un símbolo de modernidad. Nos cuestionamos el impacto que el ferrocarril tuvo en las artes, en las expresiones populares, en la cultura de las poblaciones donde pasaba. Y con motivo de un aniversario de la estación, hicimos unas mesas de discusión a la que acudieron especialistas, el maestro Guillermo Contreras, el maestro Carl Bellinghausen, Aurea Maya, y allí salió el tema de Sinfonía a Vapor. Había sido una obra compuesta para la inauguración de esta estación y nunca se había podido tocar en la manera como la había concebido originalmente Melesio Morales. En esa discusión decidimos que fuera la primera vez que se ejecutara con la participación de la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica y el ferrocarril, la locomotora, los silbatos, el movimiento, en este lugar que además estaba hecho para eso y lo hicimos en el 2004 por primera vez. Yo soy investigador del Centro Nacional de Investigación Musical del Instituto Nacional de Bellas Artes y soy profesor de la Facultad de Música de la UNAM. Y esto me llevó a proponer como un concierto aquí en el museo la realización del concierto Locomotiva o Sinfonía a Vapor de Melesio Morales. Una obra verdaderamente singular, excepcional, maravillosa. Esta obra se mandó a hacer para estrenar esta estación ferrocarrilera en Puebla que unía el viaje de la Ciudad de México a Puebla y de Puebla a Veracruz. Es un evento histórico importantísimo. Varias orquestas y varios directores la hemos rescatado y la ejecutamos. Y en particular la Filarmónica 5 de Mayo, cada vez que venimos aquí, la tocamos, porque es la única oportunidad que tenemos
de tener una locomotora de solista. Si es la primera vez que vienen, pues quedan sorprendidos y maravillados y todo. Si ya han venido otras veces, pues esperan con entusiasmo y a partir del momento que aparece la locomotora, nos dejan de hacer caso a nosotros. La enjundia de la gente o la alegría se desborda porque al momento que sale la locomotora, todo mundo se pone de pie o incluso se acerca para ver la locomotora al momento de salir en su participación. No había visto algo igual, sobre todo con ya lo último con el complemento de las locomotoras, la verdad es inigualable. Es muy bonito ver cómo se reúnen varias generaciones, gente mayor y los pequeñitos, y nos une esto, el interés y el amor por los ferrocarriles. Los que de niños pudimos ver la importancia que tuvo esto, pues ahora lo entendemos y lo añoramos. Es como para ponerse melancólico. Los recuerdos son imborrables. ¿Por qué? Porque esa maquinita que ahorita hizo su papel en el concierto, yo la manejé. No, todavía veo las máquinas y sueño con ellas, no nomás es verlas, sueño con ellas. Sueño con los viajes que tenía. Wonderful. We had a great time. We're really glad we found it. We oftentimes listen to classical music, and this just was a happy happenstance. We were very lucky. Lucky to just have discovered it. Que nos dan algo maravilloso porque es un evento gratuito y que nos reúne a la sociedad en general, sin importar estratos sociales, culturales. Todos disfrutamos la buena música y recordamos con mucho cariño el ferrocarril que añoramos muchísimo. Esta máquina se pone, toca 4 cortos y un largo, y entonces contestan ellos 2 cortos. 2 cortos nada más.
Gobierno de México.